Hola, en temas de derecho, en la materia de Derecho Romano 1, me voy a permitir hablar del concepto y las etapas históricas del derecho romano. Bueno, respecto del concepto del derecho romano en un sentido estricto, podríamos decir que es un complejo total de experiencias, ideas y ordenamientos jurídicos, evidentemente, que tuvieron lugar en el proceso histórico de Roma. Desde los orígenes de la ciudad-estado, que estaríamos hablando del año 753 a.C., hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. En un sentido más amplio, podríamos también abarcar este derecho romano hasta el año de 1453 en esa expansión del Imperio Romano de Oriente, en la cual ya influye en monarquías medievales de pueblos europeos y en la cual el corpus juris civilis, el cuerpo del derecho civil, empieza a influirlos hasta llegar a tiempos más recientes. El caso es de que influye en el código de Napoleón y el código alemán, por citar algunos. Bueno, en la actualidad sigue siendo de un gran valor científico, pues seguimos estudiando esos orígenes del derecho romano o derecho continental, pues influyó al continente europeo. Y bueno, déjenme decirles también que esas codificaciones de neorromanísticas las dividimos en dos grupos básicos, que es los códigos romano-latinos y los códigos romano-germánicos, por mencionarlos. De aquí podríamos también saltarnos ya propiamente a esas etapas primeras, esas etapas históricas del derecho romano, que las podríamos dividir en cinco. La primera de ellas sería llamada como el derecho arcaico, que abarca del año 753 a.C. al 449 a.C. Aquí le llamaríamos también que es una etapa en que domina la monarquía en Roma y las fuentes principales del derecho es la costumbre y la ley, pero predominantemente la costumbre, la cual para tener esa fuerza o valor como norma jurídica en Roma necesita de dos elementos. Una es la repetición y la otra es la obligatoriedad. La repetición de la conducta de la población y la opinión del pueblo, que es de carácter obligatorio. Esos dos elementos son necesarios al principio de la historia del derecho romano. En una segunda etapa, en un segundo proceso, viene la ley de las 12 tablas hasta el fin de la República, y a esa etapa se le llama el derecho preclásico, en donde ya la ley empieza a tener mayor presencia. Además, ya está más estructurada, ya tiene un proceso en la que básicamente el magistrado propone una fecha de votación, una asamblea, se somete, después ya viene una segunda parte en la que se elabora ese texto de la ley y una tercera parte que inserto en ese texto debe de venir alguna sanción para el caso de incumplimiento de dicha ley. Podríamos destacar eso. Después viene el derecho clásico, es la tercera etapa, en la cual le dicen la etapa del Principado y es la transición entre la República y el Imperio. Estaríamos hablando de los años 27 a.C. y el año 235 después de Cristo. Aquí la evolución del derecho romano hace que ya puedan modificar y derogar ciertas leyes, tomando en consideración que han pasado muchos años, las van haciendo a propuesta del príncipe, por eso es también una etapa de principado. Y nos iríamos a la cuarta etapa, que es la del derecho post
clásico, que abarca del año 235 al 527. Aquí simplemente la llamaríamos como una etapa de imperio absoluto con el emperador Diocleciano. Hay desestabilidad social y política, guerras civiles, invasiones bárbaras y bueno, aquí básicamente se trata de sobrevivir. Y por último, la etapa del derecho justinianeo del año 527 al año 565, en la cual el mayor mérito de esta etapa es la compilación que hace dicho emperador. Lo hace de una manera estructurada y da como resultado el cuerpo del derecho civil, el famoso Corpus Juris Civilis. Bueno, pues hasta aquí esta charla de derecho romano con su concepto y algunas etapas y datos históricos. Espero les sea de utilidad. Gracias y hasta la vista.